Estamos viendo, mis hermanos, el domingo pasado iniciamos la serie Descubriendo la visión de Dios para mi familia. Es importante que usted hoy esté muy atento, porque todos vamos a la iglesia en algún momento en que tenemos una necesidad de cambio. Tenemos necesidades sociales, tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades espirituales, pero Dios estableció que el cambio para nuestras vidas, para nuestras familias, era Él el que lo iba a hacer. Es Él el que lo va a lograr en cada uno de nosotros, preparándonos para ir para siempre con Él a la vida eterna. Habíamos empezado la semana pasada con una semblanza acerca del rol del hombre como sacerdote de la familia. Y el domingo pasado hubo una muy buena cantidad de hombres. Sería que la palabra les golpeó muy duro a los que no vinieron hoy, porque quedaron cordialmente invitados para venir hoy. Pero bueno, usted que está aquí hoy, que vino el domingo pasado, hoy va a recibir una muy buena enseñanza para que la ponga en práctica para su vida, para su familia. Pero ustedes, mujeres, entiendan que cuando estamos hablando la palabra del Señor, y en este caso el rol del hombre como sacerdote de la casa, ustedes, las mujeres, deben entender que ustedes son la ayuda idónea, el apoyo espiritual tan grande y tan precioso que el hombre necesita. Amén. Es muy importante entonces que todos juntos estemos muy atentos. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero bendecir a todos los hombres de esta iglesia, a todos los sacerdotes de sus hogares, a cada matrimonio, a cada hombre cabeza de hogar, a cada madre cabeza de familia, a cada familia que el Señor ha puesto en este lugar. Hoy quiero bendecirla, quiero desearle lo mejor, quiero desear la paz de Cristo sobre cada uno de mis hermanos, quiero desear la abundancia de la luz, de la misericordia, del poder de Dios sobre cada uno de ustedes, que el favor de Dios les alcance cada día y que las promesas sean anheladas por cada uno de ustedes para que sean testimonio vivo de la obra de Cristo Jesús en cada uno. Es lo que yo oro en el nombre de Jesús por todos ustedes, mi amado Padre, y los bendigo deseando que hoy sus corazones sean inclinados para que reciban este mensaje con avidez, con anhelo y con gran deseo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir en la Nueva Traducción Viviente a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 26 al 31. Usted quiere voltear a mirar a su vecino y decirle: oye tú, ¿esta palabra es para mí? Ahora vuélvelo a mirar y míralo fijamente a los ojos. Míralo, allá, Blanquita, mire a ese señor grande que está allá. Dígale, y ahora dígale: y para ti también. Versículo 26 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió
cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Amén. Este pasaje se lo recomiendo y ojalá lea todo el capítulo para que entienda. Es decir, yo les recomiendo que lean toda la Biblia, ¿no? Pero en este caso, el día de hoy, ojalá en su casa con su esposa, o usted solo o usted sola, allá se tome la tarea de leer este capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 1, para que usted esté enterado de que cada uno de ustedes y yo, todos éramos menos que nada. Aquí no está, yo no veo aquí al presidente o a los expresidentes, o no veo senadores, ni a los exsenadores, ni veo concejales, ni veo alcaldes, ni gobernadores. ¿A qué? El Señor dice aquí que de lo más vil y menospreciado trajo. ¿Y qué éramos nosotros? Eso, menos que nada. De aquí viene la primera pregunta. ¿Se opone el cristianismo al pensamiento racional? Y miren esto, hermanos, definitivamente los cristianos creen que deben usar la mente para pesar las evidencias y llegar a conclusiones correctas. Díganme si no hemos hecho eso nosotros todos. Llegamos a la iglesia, nos predican el evangelio por primera vez y lo primero que hacemos es y vamos a empezar a pensar, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que sí Dios existe? ¿Será que sí Cristo murió en la cruz? ¿Será que este libro es verdad? ¿Será que esto o será que aquello? Y pretendemos empezar a razonar. Y creemos que en nuestros propios pensamientos y en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias conclusiones y en nuestra propia sabiduría, vamos a encontrar las respuestas correctas. Pero Pablo está aquí declarando que no hay conocimiento humano que pueda reemplazar ni pasar por alto la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es que el relato está y el relato histórico está para cada uno de nosotros y nosotros simplemente lo debemos creer con una fe sencilla. Y por eso el Señor no lo estableció para que vinieran los inteligentes o los bien educados o los que pasaron por Harvard o por la mejor universidad de Colombia o por los que fueron al mejor colegio. No, el Señor escogió que fuera así, usted y yo, las señoras que están aquí y los señores que están aquí. Y muchos otros van a ser añadidos, pero el Señor no se puso a pensar si eran los que habían sido escogidos por ser más inteligentes, por ser más sabios, por ser más educados o por tener el apellido más reconocido en Colombia. No, el Señor estableció que fuera un mensaje sencillo, el mensaje de Cristo. Suena insensato a los que no creen, pero para los que creemos es poder de salvación para nuestras vidas. Amén. La muerte parece ser el final del camino, la debilidad suprema. Pero Jesús, usted y yo sabemos que Él no permaneció muerto, ¿cierto? ¿La tumba está vacía? ¿Ustedes lo creen, mis hermanos? La tumba está vacía.
Por eso sabemos que Él nos salvará de la muerte eterna y nos dará vida eterna si confiamos en Él como nuestro Salvador y Señor. Pero este es un ejercicio que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Es decir, como nos ha hablado el pastor Juan Manuel en muchas oportunidades, nosotros como hijos de Dios debemos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio de la cruz porque lo necesitamos todos los días. Ah, pero es que yo ya lo sé. ¿Usted ya lo sabe? Entonces mire sus hechos. Si sus hechos son de verdadera santidad delante de Dios, entonces usted ya está perfecto. Pero si no lo está, corrija, porque es el Evangelio el que transforma. Amén. Esto suena tan supremamente simple que muchos no lo aceptan. Y yo sé que usted le ha ido a predicar a mucha gente que dice, ¿verdad? ¿Tan fácil? Y no lo creen. Usted debe conocer personas a las cuales usted ya les ha ido a decir que Cristo murió en la cruz para redención de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, para quitarnos de esa vida antigua que llevábamos y darnos una vida nueva y prepararnos para ir a la vida eterna con el Señor, con el cual estaremos para siempre. Y que Él se fue, ascendió a los cielos el día de Pentecostés y dejó al Espíritu Santo y se fue a preparar morada eterna para cada uno de nosotros los que creemos en Él. Pero mucha gente, vamos a hablarle de las cosas del Señor, del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, y muchos no lo creen y dicen, yo no puedo confiar en que eso sea tan fácil. Buscan otras maneras de obtener la vida eterna siendo buenos, siendo sabios, haciendo buenas obras, etcétera. Pero deben ustedes y yo saber que esos intentos son totalmente en vano. Nadie, absolutamente nadie se va a salvar por buenas obras que haga. Los necios que simplemente aceptan la obra de Cristo resultan ser los verdaderos sabios, porque solo ellos vivirán eternamente con Dios. Todos nosotros éramos necios, porque el Señor nos lo dice, lo necio y lo más vil y menospreciado. Pero es importante que ese sacerdocio usted entienda que primero fue establecido por el Padre, por el Dios Todopoderoso, quien envió a su Hijo Jesucristo y de quien acabamos de leer que Él como hombre, totalmente en naturaleza de hombre, que nació de una virgen, asumió absolutamente toda la condición de hombre y por eso Él conoce todas sus necesidades, todas sus debilidades. Él sabe hasta dónde fuimos tentados y Él conoce todo de nosotros, de tal manera que no puede existir otra ayuda perfecta para nosotros en el trasegar de nuestra vida como sacerdotes del hogar. No puede existir. Por eso, al único que podemos acudir es a Él para recibir el oportuno socorro. Eso es algo que debemos entender. Pero miren lo que incluso los cristianos hacemos. Que es que yo tengo que solicitar un crédito al banco, que es que yo tengo que emprender el camino porque es que yo soy empresario, es que yo tengo que levantarme todos los días a las 3, es que yo tengo que hacer, es que, y nos la pasamos maquinando con nuestra mente soluciones para nuestra vida, cuando el Señor, el sumo sacerdote de nuestra redención, ya lo preparó todo para nosotros. Y vamos y allanamos caminos diferentes y tomamos decisiones equivocadas. Aceptamos incluso empleos que ni siquiera nos convienen, porque tenemos nuestra mente únicamente en bienes materiales y no en desarrollo espiritual. Piensen en esto. Jesucristo fue establecido por Dios. Hebreos 5:5. Dice, por eso Cristo
no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Amén. Esa misma palabra es del Señor para ti, hombre de Dios que estás aquí. Tú eres un hijo de Dios y Dios ahora llegó a ser tu padre. ¿Entiendes eso? Jesucristo es nuestro hermano mayor. Dios es nuestro Padre y nosotros, como hijos de Él, tenemos un sacerdocio sobre nuestra cabeza. Y entendiendo que Cristo es la cabeza nuestra, entonces nosotros tenemos la bendición de Dios, tenemos la unción del Santo que nos ayudará en todos los estadios de nuestra vida. En todo el trasegar que vivamos en esta tierra, el Señor hará lo justo. ¿Se acuerdan que Él dijo: la obra que yo inicié, seré fiel hasta completarla, hasta el día de Jesucristo? Eso es lo que el Señor ya está haciendo en nosotros. Es decir, ya lo había iniciado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios te escogió para este tiempo, para este lugar, para su gloria. Jesucristo tiene un sacerdocio que es eterno y esto debe afirmar tu fe. Hebreos 6:20. Jesucristo tiene un sacerdocio eterno. Jesús, estoy leyendo en Hebreos 6:20, Jesús ya entró por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otro momento, en otra predicación, podemos llegar a profundizar más acerca de ese orden establecido por Dios según el orden de Melquisedec. Pero usted sí debe entender esto hoy, hombre y mujer, esposo y esposa. Entiendan que Él ya entró por nosotros. Él no va a entrar, Él ya entró, Él ya tomó su posición, Él ya se posesionó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre y 24 horas al día, sin descanso, está intercediendo ante el Padre por usted y está esperando que sus oraciones lleguen para Él rogar al Padre. Por lo tanto, una de las misiones que usted tiene principalmente como sacerdote de su casa es convertirse en un fuego de oración por su familia. Si no lo venía haciendo, es el tiempo en que tome esa decisión y como un valiente hijo de Dios, tome la bandera, tome el bastión por su hogar y empiece a dirigir su hogar en el nombre de Jesús, reconociendo su sacerdocio. ¿Usted reconoce que es un sacerdote? Un amén. Iglesia, ¿usted reconoce que es un sacerdote del Dios Altísimo? 5 amenes. De esos 5, tal vez alguien dijo, como el comercial que he visto por ahí de un producto para infecciones vaginales. ¿Sí? No sé qué dice la niña, pero le formulan un producto. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros somos así delante del Señor. Nos da vergüenza decir, yo soy un sacerdote del Señor y vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque fui escogido por Él, porque soy un hijo del Dios Altísimo. Y Él dirigirá mi vida y Él hará su obra en mí y me llenará de su gracia y de su favor y me levantará para hacer una obra muy grande que trascienda muchas ciudades y naciones de la tierra. Eso es lo que Cristo el Señor hizo por cada uno de nosotros con su sacrificio y Él quiere que nosotros recibamos ese sacerdocio. Esto no es un juego, mis hermanos.
Es la verdad establecida por Dios que está escrita en su palabra. Jesucristo es un sumo sacerdote sin pecado. Hebreos 7:26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Amén. Él ha sido apartado de los pecadores, aunque nació en una condición humana, 100% humana. Él fue apartado totalmente del pecado, porque en él no había ni siquiera mancha de pecado. Pero recibió el más alto honor en el cielo. Y el que lo llama a usted, hijito, el que lo llama a usted, mi hermano, es ese, el que recibió el más alto honor en el cielo, es el que lo está llamando a usted. Es el que le está diciendo, oye, ven, tú eres un sacerdote mío. ¿Quién se inventó el matrimonio? ¿Se lo inventaron los hombres? No. Ahora los hombres dicen, no, es que yo vivo con mi pareja en unión libre. Eso es una mentira. El Dios Todopoderoso fue el que inventó el matrimonio. Él creó el matrimonio para establecer allí el sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no es algo con lo que podemos nosotros tomarnos a la ligera. No, Señor. Jesucristo es el sumo sacerdote exaltado. Hebreos 8:1. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Estas son evidencias grandiosas, pero maravillosas del lugar que nosotros, mire, en estos momentos cada uno de nosotros, yo he meditado en estos pasajes desde hace más de 8 días y miren, hermanos, me ha quebrantado tanto el Señor mi corazón hablando de la grandeza de lo que Él ha hecho por nosotros. De su poder tan gigantesco, de los privilegios tan preciosos que nos ha entregado. Y es cuando uno da gracias a Dios, miren esto, es cuando uno da gracias a Dios y dice, Padre, gracias por haberme permitido nacer como hombre. Porque ahora entiendo cuál es el propósito que tú me diste en esta vida. Pero si se dan cuenta de lo que está haciendo la obra del diablo en este mundo, con la tal ideología de género, pretendiendo que cada hombre sea lo que quiera ser, pervirtiendo la masculinidad y la feminidad. Empezamos a entender. ¿Por qué? Porque el enemigo de la cruz busca que todos los seres humanos nos pervirtamos para que no podamos llegar al cielo. Mira esto con suma seriedad, medita en esto con suma seriedad, porque esto es muy importante. Si tú llegas a ser el genuino, auténtico sacerdote escogido por Dios para tu casa, ¿te puedes imaginar la grandeza de lo que Dios hará en tu círculo de influencia, en tu trabajo, en tu familia, en tus generaciones, en la ciudad en que vives, en el barrio en que vives? ¿Te imaginas la grandeza de lo que Dios hará cuando tú entiendas esto? Piensa en eso. Ahora, luego de confirmar las evidencias que nos muestran que fue Dios quien nos eligió y no nosotros a nosotros mismos, y que Dios el Padre fue quien envió y ofreció en sacrificio a su Hijo, a su unigénito, y lo levantó como el gran sumo sacerdote, ahora entonces veamos cómo Él ha llamado al hombre a quien eligió para que sea el sacerdote, empezando su entrenamiento en el hogar.
Amén. Entonces, ¿puede repetir conmigo, mi hermano allá, don Herminson, con una voz de trompeta gigante? Yo fui, repitan todos los hombres, ojalá, y con voz de verdadero varón. Yo fui elegido por Dios para ser el auténtico, el genuino sacerdote de mi casa. Hermano, dese un aplauso y démosle un aplauso a los hombres. Ahora, ¿quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Éxodo 19, versículo 6. ¿Cómo es el nombre de la niña de los gemelitos? Saidi. Allí hay un bebé varón, ¿cierto? Vienen dos, pero hay uno varón. Miren la tarea de ella. La tarea, y esto es para que ustedes, mamás que están aquí, entiendan esto. Le hablo a las mamitas en estos momentos. En el vientre de Saidi, hay un bebé, varón. Y viene una bebé también. Pero la tarea de ella como mujer es empezar a levantar a esa criatura, a esas dos criaturas, pero teniendo presente que este bebé, este varón, el día de mañana va a ser, si el Señor no ha venido, un sacerdote escogido por Dios para guiar a una familia, para influenciar una sociedad. Recuerdo en estos momentos que había en el pasado que cuando terminaba el servicio venía y me abrazaba, era muy alto y me abrazaba y me decía: pastor, ¿por qué será que se le va tanta gente de su iglesia? Entonces yo lo volteaba y le miraba cuán grande era y le decía: ¿mi iglesia o nuestra iglesia? Y decía: su iglesia. Por eso es que no está aquí, porque no entendió nunca que el sacerdocio Dios lo estableció para él también. Y todos los que están conmigo aquí, hoy el Señor nos está hablando y nos está hablando seriamente acerca de esto. Hebreos 19:6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Cuando tú vas al médico y asistes a una consulta médica, el médico generalmente te pregunta: ¿a qué te dedicas? Todos los hijos de Dios deberíamos decir: somos sacerdotes del Dios Altísimo. Pero nos avergonzamos. Isaías 61:6. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, y se alimentarán de los tesoros de las naciones. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: y se jactarán de sus riquezas. Y en Primera de Pedro 2:5, para que vayamos al Nuevo Testamento, y dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahí el Señor está confirmándote, mi hermano, que tú eres un sacerdote escogido por Dios, que el Señor tiene mucha gracia, el Señor tiene mucha abundancia de misericordia, el Señor tiene mucho poder secreto para derramar sobre ese sacerdocio, para que esa casa sea edificada, para que esa casa sea bendecida, para que esa casa sea llena de riquezas, llena de la gracia, llena del favor de Dios. Pero miren lo que tenemos que hacer. Primero, creer
que somos llamados, que somos escogidos. Tenemos que empezar a implantar ese sacerdocio en nuestros hogares para que nos vaya bien y prosperemos y tengamos éxito en cuanto emprendamos. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos, cómo es el secreto? Allá los hombres lo hacen de otra manera afuera. Pero el Señor nos está enseñando cómo es que su iglesia va a prosperar, cómo es que los hogares son bendecidos por Dios. Es en esa manera, ofreciendo sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cómo es eso? Los ayunos aquí son a las 6 de la mañana. Y yo sé que tú trabajas de lunes a viernes o a sábado, o hay personas que trabajan muchas horas en el día. Pero en esta iglesia está establecido que el ayuno es a las 6 de la mañana. Mucho tiempo atrás lo hacíamos de 4 a 6:30 de la mañana. Pero yo diría, no por complacencia con los hermanos, sino por débiles de carácter nosotros, lo bajamos y lo dejamos a las 6 de la mañana y oramos de 6 de la mañana a 7:30. Pero sin embargo, no viene, especialmente los hombres, no vienen al ayuno. Y el Señor dice, ustedes ofrecerán sacrificios espirituales agradables a Dios. Esa es una manera de venir a doblegarse, es una manera de ir a la iglesia, pero para muchos está más importante el trabajo, para muchos es más importante otras cosas. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice si es que queremos que Dios nos bendiga? Apocalipsis 1:6. Dice así, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Otra cosa que debemos hacer en todos nosotros, como sacerdotes del hogar, como miembros de la familia de Dios y sacerdotes de nuestro hogar, debemos siempre darle la gloria al Señor por siempre y para siempre, porque Él fue el que nos constituyó a nosotros en un reino de sacerdotes para Dios. Y la familia, que es una creación de Dios, tiene una cabeza que es el hombre, donde Él es el sacerdote allí y donde Dios está dispuesto a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si se dan cuenta, hermano, hay principios establecidos por Dios que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como sacerdotes del Altísimo, debemos poner por obra. Pero ¿cuántos hombres van y le dicen a su esposa, vaya usted al ayuno que yo estoy aquí haciendo otras cosas? ¿Ven? Y lo que están haciendo es desobedecer al Señor y sin embargo dicen, ¿por qué no me bendices, Padre? Debemos hacer lo que Él nos manda hacer. Cambiemos esa manera de pensar. Ahora, el soltero que no se ha casado es un sacerdote. Es un sacerdote que en el momento que se case se convierte ya en un sacerdote de un rango más alto y empieza a pastorear una familia. Esposas, les hago una pregunta. Esposas aquí presentes, ¿ustedes se sienten pastoreadas por su esposo? Es tiempo, mis hermanos, de que empecemos a cambiar. Por eso el Señor dice, escogí de lo más vil y menospreciado. Entonces no digamos, no es que yo me siento incapaz, no digamos como Moisés o como Gedeón o como todos los que fueron llamados al principio, como Jeremías, es que no puedo, es que soy el más pobre, es que soy el más bajito, es que no puedo hablar. No diga eso, el Señor ya dice que usted es un hombre que tiene la investidura y el poder de Dios sobre usted, porque el sumo sacerdote, Jesucristo, que fue levantado de entre los muertos, es el que le da ese poder a usted para poder dirigir ese hogar y para poder ejercer ese sacerdocio en su familia y ser el pastor de su casa. Así Dios le aumentará el sueldo,
Por eso dicen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Así el Señor les dará todo cuanto necesiten. Todas sus necesidades serán plenamente satisfechas cuando ustedes obedezcan, cuando ustedes entiendan que ese sacerdocio que es santo, que es puro, que es recto, trae bendición para nuestros hogares. No podemos menospreciar la palabra del Señor. No podemos hacer oídos sordos porque el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Apocalipsis 26. Dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante ¿cuántos años? 1000 años. ¿Les parece mucho o poquito? Digan, hablen. A mí me parece que está bien 1000 años. Tengo 63. No me faltan sino, ¿cuántos? 900 y pico. ¿Ve? No, me faltan los 1000 porque todavía no ha llegado ese tiempo. Y usted sí se imagina lo que es reinar con el Señor, que lo vamos a hacer en esta tierra durante 1000 años. Y después de eso es que vendrá el fin. Pero inicialmente estaremos con Él aquí, gobernando durante 1000 años. Por eso es que el Señor nos pone en este campo de entrenamiento que es nuestra familia, que es nuestra iglesia, para prepararnos, para capacitarnos cuando llegue ese tiempo, para que seamos elegidos por Él a muchos, muchos, muchos puestos que Él va a establecer. Amén. Eso es algo que debe estar en un anhelo fuerte en nuestro corazón. Ahora, el sacerdocio, el sacerdote del Señor debe ser así. Y póngale ahí 2 puntos. Éxodo 22, 28 al 31. No deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Tenga mucho cuidado con esto, hermano. A usted le puede caer muy mal el presidente Duque. A usted le puede caer muy mal el alcalde de este municipio. A usted le pueden caer muy mal ahora que entran las elecciones, le pueden caer muy mal muchos candidatos. Pero el Señor dice aquí que no los deshonre, que no los insulte a ninguno de los gobernantes, que no emita palabra mala. Y cuando estamos hablando aquí de gobernantes, se refiere a autoridades, y esas autoridades incluyen a sus jefes en el trabajo, incluye a sus patrones, incluye para los jóvenes, incluye las autoridades que son los profesores, los maestros de disciplina, los coordinadores, el rector del colegio, la policía, toda clase de autoridades que el Señor ha establecido. El Señor manda que no los deshonres, que no los insultes, y primero a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que te vaya bien. Cuando uno se pasa un semáforo en rojo y de noche y nadie lo ve, ni le tomaron el fotocomparendo, ni nada de esas cosas, pues Dios sí lo vio. Entonces no lo haga, porque se está robando bendición para su vida. No lo haga, y no lo haga nunca. Si no tiene pase y sabe manejar, no maneje hasta que no tenga pase. Si usted sabe que se puede meter en un lugar donde no debe, pero usted sabe que se puede meter, no se meta, porque el Señor le está advirtiendo qué es lo que debe hacer. En el 29 dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón.
Esto es un llamado del Antiguo Testamento. Sigo leyendo. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenlo a los perros. Esto obedece a que en Levítico dice que aquel que comiere animal que haya sido muerto por animales salvajes producirá contaminación en nosotros. Y lo que hoy produce contaminación en nosotros es la mortandad del pecado. Entonces, no hagamos el pecado. No pequemos más, mis hermanos. Hagamos lo que Dios dice y tendremos bendición sobre nuestros hogares. Dios aquí nos está mostrando cómo deben ser nuestras prioridades en nuestro transcurrir de nuestra vida cristiana.